Cada generación tiene que tener su propio avivamiento. Pasa muchas veces que como que se rompe esa afinación entre el abuelo, el hijo y el nieto. Y los latinos nos cuesta, porque lo vivimos como de forma natural. Pasárselo a alguien más joven para que siga, no mi legado, sino el legado de Cristo. Entonces, el secreto de los padres es hacer que no se olvide que comimos maná. Bendiciones, ¿cómo están? Oscar González de En Su Misión Ministry. Bienvenido a un nuevo episodio más de este podcast que está enfocado hacia el cuidado pastoral y también hacia la familia. Hoy tenemos un tremendo invitado. Ustedes lo conocen por muchísimos años y vamos a hablar un tema que está, ya saben, sobre el tema de la familia, pero antes de presentarle, déjeme darle esta frase que me encantó muchísimo. Dice, no hay familias perfectas, pero sí hay familias redimidas en la gracia de Dios. Con nosotros está nuestro hermano Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Hermano Sixto, ¿cómo está? Muy bien, pastor. Gracias por la invitación. Un honor estar con ustedes. Amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este día. Estamos muy contentos de que esté compartiendo con nosotros en el podcast del día de hoy. Seguro, un privilegio. Vamos a pasarla muy bien. Amén. Mire, cuéntenos un poquito de su historia. Sé que lo conversábamos anteriormente, pero ¿cuántos años en Enfoque a la Familia? Wow, ya cerca de 28 años. Comencé enseñando el programa de educación sexual, el sexo, las mentiras y la verdad en muchos países. Y eso llevó a que en 1998 el doctor Dobson me invitara a ser parte de Enfoque a la Familia. Y ahí comenzó esta aventura donde él nos formó a un grupo de personas, porque todo lo que se hacía antes de, digamos, de los 90 era traducido del doctor Dobson. Y él soñó que la siguiente etapa tendría, él lo decía así, el color de piel y el idioma de cada región. Wow. Entonces formó a alguien de Sudáfrica, alguien de Egipto, alguien de Malasia. Para cada región me tomó a mí como de parte de América Latina, de los hispanos, y por 10 años él nos formó hasta que fuimos haciendo una transición donde fuimos creando nuestro propio contenido, y ahora que él ha partido con el Señor, el ministerio está sólido en las diferentes regiones y es un honor. La verdad es que yo no califico, en realidad mi formación académica es en leyes, pero encontré gracia. Dios me había llamado al pastorado, al ministerio, y he disfrutado esta aventura maravillosa de servir a Dios. Ahora leo la Biblia en función de familia. Wow. Mire, yo creo que casi todos nosotros hemos escuchado Enfoque a la Familia. Le comentaba yo detrás de cámara sobre eso. Más que seguro que el legado que dejó el doctor Dobson, tanto no solamente en ustedes, sino en Estados Unidos y en muchas otras regiones, ha impactado muchas familias. Y sobre todo ha impactado incluso la partida con el Señor. Sí. Yo cuando supe la noticia, tengo muchos pastores amigos que lo recordaban, se sacaban fotos, las fotos que se habían sacado, con él hace mucho tiempo atrás, y lo recordaban con ese tremendo legado que dejó el Dr. Dobson. De verdad nos sentimos muy agradecidos, y también por su parte por el Ministerio Hispano de Enfoque a la Familia, ¿verdad? Muchísimas gracias. La verdad es que el Dr. Dobson es un ejemplo increíble. Por ejemplo, nunca recibió un salario de Enfoque a la Familia. Wow. Él vivía de las regalías por sus libros. Claro, era un escritor consolidado y él era uno de los principales donantes del ministerio. Esto él lo hacía porque él decía, yo nunca quiero que nadie diga nada de mí. Fue celoso con el ministerio, siempre nos exigía. Él decía detalles, detalles, detalles. La excelencia está en los detalles. Y todo comenzó con su primer libro, 1977. Publicó el libro Atrévete a disciplinar, y ese libro hizo que personas le escribieran.
Contrató una secretaria medio tiempo en el garage de su casa. Ese es el génesis de Enfoque a la Familia. Wow. Y hoy tenemos en árabe, en Egipto, en Europa, en Latinoamérica, en inglés, o sea, desde un garage de una casa hacia el mundo. A 25 idiomas, un impacto de más de 100 países. Uf. En algún momento, el último de los idiomas fue chino. En China se llamaba el Dr. Du. Wow. Comenzamos a salir fuertemente en China porque China reconoció la necesidad de fortalecer el tema de familia. Nunca lo olvido cuando en 1998 me invitaron. Yo no era parte de Enfoque a la Familia, sino que era un invitado que yo enseñaba el sexo, las mentiras y la verdad. Le llevé una carta del presidente, él lloró, se emocionó y dijo: Dios le dijo a mi papá que me levantaría para impactar el mundo y pensar que ahora está ocurriendo. Una de las cosas que yo admiraba del Dr. Dobson era su sencillez y su sensibilidad. A pesar de su fama, nunca cambió su esencia, la esencia de un cristiano humilde, comprometido y un cristiano que quería honrar a Dios en todo momento. Wow. Sin duda un liderazgo que marca, un liderazgo que deja huellas. Exactamente. Igual como un buen cristiano anglosajón planificó su sucesión con tiempo. Él tardó posiblemente unos 15 años en todo el proceso de sucesión, lo cual no fue fácil. Claro. Siempre es difícil, pero fue tan hermoso que él pudo ver en vida el que todo el ministerio de Focus on the Family continuara. Y tenía tanta energía, es muy interesante, porque a los 75 años él se jubila, porque él pensó que moriría temprano, pero Dios le dio hasta los 88 años, Wow. Llegando a los 89. Y luego que sale de Focus on the Family, creó un nuevo ministerio para apoyar a su hijo, impulsarlo. Fue muy interesante porque, como él nos decía cuando estaba llegando a los 75, dijo: no me veo en una playa bajo una palmera. Esas fueron sus palabras. Amo lo que hago, disfruto lo que hago y no me veo haciendo otra cosa. Wow. Murió con las botas puestas. Con las botas puestas. Así decía un pastor mío en Chile: yo quiero morir con las botas puestas en el púlpito, decía él. Amén. Y así fue. Así fue. Y así fue. Yo todavía recuerdo que la iglesia, nos habíamos juntado, la iglesia, para orar, y la casa pastoral en Latinoamérica están al lado de las iglesias, y él estaba ahí en su cuarto, y la esposa lo iba a ver y venía a la iglesia y decían: sigan cantando, porque esa canción le está llenando con gozo y está cantando con ustedes en su lecho. Claro. Y yo todavía recuerdo eso. Wow. Y lo otro que es importante, que nos ayuda a nosotros los latinos, es planificar quién va a continuar, quién es nuestro Josué. Exacto. ¿Quién va a llevar el pueblo a poseer los sueños que nosotros vimos? Esto es algo que da continuidad al ministerio. Pablo formó a Timoteo, a Tito, a tantos discípulos y los dejó en cada lugar para continuar la obra. Igual tenemos nosotros que hacerlo, y eso lo hizo muy bien el Dr. Dobson, que en lugar de improvisar un momento catastrófico que es la muerte de un líder, la muerte significa una celebración porque continúa el legado. Así es. ¿Sabe? Eso es importante, es de pasar el liderazgo. No somos líderes eternos. Yo No. siempre lo he dicho de esa manera. Tenemos que discipular a alguien y pasar el conocimiento, lo que yo tengo, pasárselo a alguien más joven para que siga no mi legado, sino el legado de Cristo. Exactamente. Esto que estás diciendo es sabio, y los latinos nos cuesta, porque lo vivimos como de forma natural. Es decir,
nunca tenemos conversaciones significativas, Exacto. nunca tenemos ceremonias, nunca tenemos momentos para planificarlo con la siguiente generación. Y las culturas más antiguas sí piensan en eso. Ellos piensan multigeneracionalmente. Y este concepto es bíblico. Dios le habló a Abraham que dejaría a su pueblo en la tierra prometida. Abraham caminó en tiendas de campaña, en la tierra, dice la Biblia, que más tarde heredaría su familia. Bueno, entre Abraham y Moisés hay más de 400 años. Así es. Eso significa que lo que vio Abraham tenía un impacto no solamente para la siguiente generación, sino que aún hoy se siguen habiendo los descendientes de Abraham. Y nosotros somos injertados en la raíz de Abraham por la muerte de Jesucristo. Es hermosísimo, porque eso significa que el legado que dejó Abraham es un legado de fe que sigue impactando generaciones. Por eso cuando Dios se revela a Moisés le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Jacob. ¿Te imaginas qué hermoso? Que 400 años después, cuando Dios se revele a nuestra descendencia, diga, yo soy el Dios de Oscar, soy el Dios de Sixto, soy el Dios de María, de Carla, de José. Y así tiene que ser, ese es el plan de Dios. Es muy hermoso eso, ¿sabe? Porque llegando al tema de Josué, que usted muy bien lo decía, cómo Moisés prepara a Josué para tomar la banda presidencial de Israel, si lo podíamos decir, para cruzar al otro lado. Pero también cómo Josué hace recordarle al pueblo cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Así es. La pregunta sería, Pastor Sixto, ¿cómo yo paso mi liderazgo como padre a mi siguiente generación, hijos y nietos? Muy bien, vamos a utilizar el ejemplo de Moisés. En primer lugar, un elemento negativo que es un misterio. Aarón fue sucedido por sus hijos. Así es. La meta de cualquier líder en antigüedad y en el ministerio es que sus hijos continúen. Cuando Moisés lleva al pueblo al monte Nebo, al otro lado del Jordán, quien llega con él es Josué, el hijo de Nun, el esclavo. No llega Gerson, que era su hijo. Gerson y sus hermanos desaparecen en la narrativa bíblica. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Uno solo puede conjeturar porque nunca se explica el tema. Algunos estudiosos dicen, bueno, Séfora no era judía, pero tampoco Ruth. Exacto. Tampoco Rahab la ramera. Entonces no era una justificante. Cuando uno lo estudia desde el punto de vista del legado, la conclusión a la que yo llego es que Moisés, viendo lo difícil de la misión, decide dejar a su esposa con su suegro, porque era un buen suegro, era un suegro que amaba a Moisés, que amaba a su hija y a sus nietos. Y ella venía y le visitaba, pero no dice la Biblia que caminaban con Moisés. ¿Quién caminaba con Moisés? Era su siervo Josué. Entonces, el primer punto es, te hereda quien camina contigo. Wow, eso es interesante. Y uno tiene que tenerlo presente. En una ocasión en una iglesia, un joven, luego de estar 3 días predicando, me decía, a veces pienso, el hijo del pastor, me dice, que me gustaría ser uno de sus líderes y no su hijo. Porque él le da una atención especial a sus líderes y diferente a nosotros. Ese es el clamor de muchos hijos. ¿Por qué? Porque la tendencia es ocuparnos afuera y descuidamos adentro. Entonces, el primer punto que uno tiene que
que pensar en cómo planear la sucesión es que te hereda quien camina contigo. Josué tiene características hermosas. Cuando Moisés iba al templo, a la tienda de reunión, perdón, Josué iba con él. Así es. Cuando Moisés salía de la tienda de reunión, Josué quedaba en la tienda de reunión. Dios miró ese corazón. Josué es llamado el siervo de Moisés. ¿Ves qué belleza? Caminaba a su lado, estaba a su lado, su carácter fue formado, aprendió a escuchar a Moisés, a ver a Moisés. Y cuando Dios está planeando la sucesión, le dice a Moisés, tú no entrarás, tú llegarás de este lado y mirarás la tierra prometida. Pero quien sí entrará es Josué, tu siervo, porque él me fue fiel hace 45 años atrás, porque le prometí a Josué y a Caleb que ellos entrarían. Entonces Moisés planea la sucesión y Dios le dice cómo. Número 1, llámalo y afírmalo delante todo el pueblo. Número 2, pon el manto sobre Josué delante todo el pueblo. Pon tus manos sobre Josué delante todo el pueblo. Y el espíritu que habita sobre ti lo pondré sobre Josué. Eso quiere decir que nuestros hijos deben caminar con nosotros, deben ser afirmados en privado y en público, debemos tener momentos memorables con ellos en privado y en público, donde los afirmemos, donde los presentemos, donde los empoderemos, donde los discipulemos, donde dejemos la marca. Que cuando ya no estemos y Dios se revele a nuestros hijos como se reveló a Josué, le pueda decir como Dios le dijo a Josué, estaré contigo como estuve con Moisés. ¿Sabe? Todo lo que usted está explicando en estos momentos tiene sentido cuando él dice entonces yo y mi casa. Claro. ¿Sabe por qué tiene sentido? Porque muestra un liderazgo, que el liderazgo comienza en el hogar. Claro. Entonces, al decir yo y mi casa, eso quiere decir es que lo que Dios hizo conmigo cuando yo caminaba con Moisés, ahora yo se lo enseñé a mis hijos. Claro. Bueno, aquí hay un detalle que el otro día estaba viendo en normas de urbanidad o normas de la correcta presentación del orden de las cosas. ¿Te acuerdas cuando uno decía, yo y mis amigos? No, el burro no va adelante, ¿se acuerda? Así es. Sí. La única excepción que yo encuentro es esta. Sí. Dijo, yo y mi casa. Sí. Él lo está poniendo en el orden correcto. ¿Por qué? Porque mi casa me sigue a mí. Mi casa va detrás de mis pasos. Mi casa continúa la decisión que yo he tomado. El otro día que lo estaba observando en el orden correcto, gramaticalmente, es el peso que tiene esa decisión. Si papá, si mamá, si los abuelos no toman esa decisión, la casa no va. No sigue. La casa se pierde. Por eso que pasa muchas veces que como que se rompe no sé si decirlo legado cristiano o no, porque no sé si llamarlo legado o no, pero se rompe esa afinación entre el abuelo, el hijo y el nieto. Muchas veces vemos a los hijos que se apartan un poco, pero el abuelo siempre va a la iglesia y el hijo, que es el papá de los niños, va de vez en cuando porque se ha perdido esa conexión. Esto que estás diciendo es crucial. ¿Por qué? Cada generación tiene que tener su propio avivamiento. Por ejemplo, mi abuelito predicó a Cristo en 1930. Conocí personas que lo escucharon predicar. Dicen que la gloria de Dios caía cuando él hablaba, que la gente gritaba porque era un tiempo
donde el evangelio era oposición. Eso es. Sí. Mi papá, cuando yo era niño, lo vimos predicar, pero le pasó lo que tú estás diciendo. En un cambio de pastor no se ubicó en iglesia y se fue enfriando y se fue al campo de la política y al campo de los negocios. Y cuando mi papá ya estaba grande, varias veces se lo pregunté. Yo le dije, papá, si vos predicabas tan bien y había llamado en tu vida, ¿por qué no seguiste? No, porque yo elegí el campo de la política y el campo de la empresa. Yo creo que mi papá tenía llamado, porque había una marca de Dios sobre mi papá cuando él predicaba. Nosotros crecimos en iglesia, pero en mi adolescencia yo comencé a enfriarme igual que mi papá. Pero a los 18, Dios se revela a mi vida y Él me habla y me dice, nunca más será aburrida tu vida. Wow. Pero la única forma para que lo logres es que seas radical. Y yo entendí que si yo no era radical, se cortaba. Claro. Lo que tú estás diciendo. Entonces, Helen y yo, cuando Dios nos llama, decidimos vivir para Cristo. Amén. Decidimos caminar para Cristo y educar a nuestros hijos con intención de clamar para que Dios se revele en ellos. Hoy mis hijos sirven al Señor con nosotros en el ministerio. Cuando yo los veo a ellos criando a sus hijos, son más radicales que yo, más intencionales que yo. Y estoy viendo que ellos lo llevarán a otro nivel. Es decir, si uno no toma la decisión de Josué, se pierde. Por ejemplo, ¿por qué dice Josué eso? Lo digo completo. Yo no sé ustedes si seguirán adorando a los dioses del otro lado del Jordán o adorando a los dioses de este lado del Jordán. ¿Por qué? Porque todos se habían vuelto a la idolatría. Así es. Se habían vuelto como un pueblo pagano. Josué se asusta. ¿Por qué? Porque olvidaron la esclavitud de Egipto. Olvidaron los milagros del desierto. Y uno no puede olvidar los milagros del desierto. Uno no puede olvidar de dónde Dios nos trajo, de los milagros que hemos visto. Posiblemente nuestros hijos no son los testigos de primera mano del milagro, pero me toca a mí contarle que esta piedra la sacamos del río Jordán cuando se secó y lo pasamos en seco. Que esta foto nos la tomamos cuando el Mar Rojo se abrió y que nosotros fuimos testigos de ver los carros del faraón caer bajo las aguas, que fuimos testigos de que comimos maná del cielo. En nuestro almuerzo hablábamos de dónde venimos. Igual que tú, yo vengo de una familia pobre, donde de vez en cuando la luz se iba. Pero no es que se iba, es que la cortaban por falta de pago. Dormíamos todos en un mismo cuarto. La cocina era de leña, el piso de tierra. No habían regalos. Yo no recuerdo fiestas de cumpleaños. Yo recuerdo Navidad o las actividades de la iglesia. Pero en la casa había trabajo, pero mamá siempre nos decía, y al día siguiente que cortaban la luz, un ángel llegaba y nos daba el dinero para pagar la luz. ¿Me explico? Wow. Sabe que me hizo recordar cuando yo también era... Nos vamos a recordar cuando éramos más jóvenes, digamos de esa manera. Pero yo todavía recuerdo que una vez mis tías no había que comer en casa. Y eso es lo que le quiero comentar ahora cuando dice yo en mi casa, pero también dice serviremos a Jehová, dice la siguiente frase del versículo. Todavía recuerdo que no había para comer en casa. Yo tenía la edad de unos 7 años, 6 años. Y mis tías se pusieron a cantar en la sala, a alabar al Señor, sentados, así. Y todavía me recuerdo que mis tías se movían de esta manera y cantaban al Señor y cantaban y lloraban.
Cuando alguien una vez vino y toca la puerta de la casa, y una de mis tías se para, abre la puerta y dice, ¿saben qué? Yo estaba en mi casa y el Señor me dijo que tenía que prepararle este caldo de res. Wow. Yo lo vi. Yo lo vi. Y, niño, yo no lo entendía. Y se me llenaron los ojos de lágrimas porque de verdad, muchas cosas que conversamos en nuestro almuerzo también. Cuando niño yo no lo entendía. Pero ahora, cuando ya soy más viejo, lo entiendo. No hemos olvidado del maná del desierto, como usted dice. Claro. Por eso es crucial que nosotros recordemos a nuestros hijos y a nuestros nietos de dónde venimos. Yo sentaba a mis hijos con mi papá para que mi papá les contara la historia, porque mi abuelita, la mamá de mi papá, enviuda con 8 hijos en los años 30. Y mi abuelita tiene que vender verduras en el mercado, tiene que vender periódicos, tiene que atender una avioneta que llegaba al pueblo, alquilar cuartos para sacarlos adelante. 8 hijos. Wow. Y papá dice, la comida no alcanzaba y cuando llegábamos a la adolescencia había que dejar la escuela para salir a trabajar. Dice, yo tenía 14 años, la tarde era lluviosa. Yo le dije a mi mamá, mamá, voy con un amigo a las bananeras a trabajar. Dice, yo recuerdo ver las lágrimas de mi mamá caer. Ella no podía decirme que no porque era lo que había que hacer. Cuando yo ponía a mi papá a contar la historia, yo le decía a mis hijos, ustedes tienen que escucharla, porque esos son nuestros héroes. Y si yo no valoro de dónde yo vengo, yo no sé cuánto vale el presente. Entonces, puede que hoy tenga comida y me queje. Puede que hoy tenga casa y me queje. ¿Y carro? Y me queje. ¿Por qué? Porque se me olvidó. Exactamente. Entonces, el secreto de los padres es hacer que no se olvide que comimos maná del cielo. Del desierto, sí. Y sí, es que de verdad podemos recordar no solamente que comimos maná en el desierto, sino que secó nuestras lágrimas en el desierto. Claro. Que peleó por nosotros. Peleó por nosotros. Que botó murallas. Así es. Por nosotros. Mira dónde estamos. Y sí. Es Dios. Así es. Solo Dios. O sea, yo no tenía futuro. A mí me mandaron a morir 3 veces a la casa siendo niño por enfermedades propias de lugares insalubres. O sea, nosotros tomamos agua sucia, comimos comida contaminada, carne vencida, y Dios nos salvó. O sea, uno no puede olvidar eso. ¿De dónde viene? Por eso tenemos que mantener viva la declaración de que yo y mi casa serviremos a Jehová hasta el final de nuestros días. Que ellos nos vean orando, que ellos nos vean clamando, que ellos nos vean intencionales en buscar a Dios, en insistir en llevar nuestros hijos y nuestros nietos a la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque a veces no quieran, aunque a veces se sientan cansados, mañana lo van a agradecer. Me encanta esa parte, ya estamos casi terminando, de verdad. Si usted está siendo bendecido con este podcast, de verdad que estoy más que seguro que es así. Yo le invito a que podamos tener esos altares familiares que nos hacen mucha falta. Mire, déjeme ponerle 2 preguntas para que pueda compartir con nosotros en nuestras redes sociales junto a hashtag En Su Misión Podcast. ¿Qué hábito me aleja del corazón de mi familia? Yo creo que deberíamos poner a pensar de que tenemos que dejar ciertas cosas para pasar tiempo con los nuestros en casa. Yo, hermano Sixto, en estos 3 minutos que nos quedan de podcast, ¿qué libro nos recomendaría para que la gente pudiera leer o qué enseñanza suya podríamos escuchar? Wow, yo te recomendaría leer la Biblia. A ver, yo leo la Biblia y es la carta de amor. Lean la Biblia para repasarla, no como religiosidad. Así es. Pero si usted me dice, ¿qué libro leer? Hable sobre el perdón. Escribí un libro que se llama El lenguaje del perdón.
escribió otro libro que se llama Cómo amarme y amar a los demás. Nos enseña cómo amarnos, cómo relacionarnos con Dios y entender que nuestra vida es un espejo que tiene que reflejar a Cristo. Pero lean Efesios, lee el libro de Juan, lee el libro de los Hechos, y ahora hay audiobiblias que lo hacen narrado. Ponlas y deténlos para dialogar con tus hijos, pero haz que ellos vean la Biblia no como un castigo ni una obligación, sino como un placer. El otro día fuimos a la iglesia en la mañana. Cuando no viajo ni predico, yo voy a la iglesia, me siento con Helen, con mis nietos. Y en la tarde Helen y yo estamos en la casa y me dice, ¿y si vemos el culto de la iglesia nuestra en Costa Rica? Pues veámoslo. Y terminamos de ver el culto y de adorar a Dios. Y le digo, ¿te das cuenta que nosotros, nuestro hobby, nuestra tarde de descanso, es ver otra prédica y adorar a Dios? Y en ese momento dijimos, qué privilegio que todavía tenemos hambre de comer un buen postre, de comer esa palabra que nutre, que alimenta. Haga que sus hijos añoren comer de la palabra, pero como un deleite, no como una obligación, sino como un deleite que se convierte en disciplina. Amén. Sí, de verdad, muchas gracias, hermano Sixto Porras. Podríamos estar más de media hora en nuestro podcast en el día de hoy, pero sé que el tiempo se va volando. Esperamos que pueda haber disfrutado junto a nosotros en el día de hoy. De verdad, déjeme dejar este Salmo 128 del versículos 1 y 2. Dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Yo creo que estoy más que seguro, hermano o hermana, que usted no está viendo desde el otro lado de la pantalla, que Dios ha sido fiel en su vida. Estoy más que seguro de que quizás por ahí sí nos recordamos, como hablábamos con el hermano Sixto, nos recordamos sobre ese maná que comíamos en el desierto. Creo que necesitamos desconectarnos de la actividad diaria y volver al cuarto con nuestros hijos y nuestras esposas y comenzar a darle gracias a Dios por lo bueno que Él ha sido. Gracias por haber estado con nosotros en este podcast nuevamente, hermano Sixto. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros. Un privilegio. De verdad, gracias. Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.